Bien, vamos a hablar ahora de las medidas de dispersión de un conjunto de datos. Entonces, aquí tenemos una muestra de 4 datos. He dibujado aquí la recta numérica desde este punto hasta el 60 y vemos que hay el 54 que está aquí, el 58 que está aquí, el 59 que está acá y el 52 que está acá. ¿Cierto? En un video previo encontramos cuál es la media de estos números, y la media está más o menos en el centro o sea, está exactamente en el centro de estos datos. Ahora vamos a ver medidas de dispersión. Entonces estas medidas miden cuál agrupados están los datos o cuál dispersos están los datos, ¿cierto? En otras palabras, cuánto varían los datos. Entonces, la primera más evidente manera de calcular cuál es la dispersión es encontrar el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el dato más pequeño y el dato más grande de todos. Entonces, el rango es simplemente en qué porción de la recta numérica caen todos los datos. Entonces, ustedes pueden ver que el dato más chiquito es 52, el dato más grande es 59 y el rango es simplemente igual a 59 al dato mayor menos 52. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a poner que esto es igual al mayor menos el menor. Esto es simplemente 7. Entonces el rango es de 7 unidades. Luego vamos a calcular la varianza. Entonces, para calcular la varianza, tenemos primero que definirla. Y vamos a definir la varianza muestral. La varianza muestral la denotamos con S al cuadrado y es igual a la sumatoria de cada dato menos el promedio de los datos al cuadrado dividido por el número de datos menos 1. ¿Cierto? Entonces apliquemos esta definición al conjunto de datos que teníamos antes. Para comodidad voy a escribir de nuevo el conjunto de datos aquí. Entonces esto es 54, 58, 52 y 59. Entonces, aquí ustedes tienen que la media muestral es una constante, el número de datos es una constante también, y yo debería indicar aquí desde dónde hasta dónde quisiera que los números vayan. Entonces voy a decir que i tiene que variar desde 1 hasta n. Entonces podría escribir la varianza muestral como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Y bueno, de hecho n es 4, entonces voy a escribir de una vez 4. De xy, este xy va a variar conforme y varíe, menos la varianza, la media muestral, que es x barra. Y x barra ya la calculamos hace un rato y era igual a 55.75. Entonces aquí voy a escribir que esto es 55.75, ¿cierto? Todo esto dividido para el número de datos menos 1. Tenemos 4 datos y le tenemos que restar 1. Entonces
Esto es 4 menos 1. Bien, entonces ahora voy a hacer que funcione sigma. Y sigma es la sumatoria y va asignando el índice a estos valores. Entonces tenemos una gran raya de fracción aquí dividido para 3. Y aquí voy a hacer que i valga 1. Entonces cuando i vale 1, el dato es 54. Entonces esto es 54 menos 55.75 al cuadrado. Más, ya ha terminado su función, el ciclo de i igual a 1. Y ahora tenemos i igual a 2. Entonces, para i igual a 2, el dato es 58. Entonces, esto es 58 menos 55.75 al cuadrado, ¿cierto? Y ese mismo procedimiento tengo que hacer con los demás datos y lo voy a hacer aquí. Entonces, cuando i es igual a 3, esto es 52 menos 55.75 al cuadrado. Y luego más 59 menos 55.75 al cuadrado. Y se me acabó la hoja, entonces voy a dejarlo así, ¿cierto? La barra de fracción recorre todo. Y si ustedes ponen esto en su calculadora, el resultado que van a tener es que esto es 10.91. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tratar de darle sentido a esto. Entonces, la distancia 54 menos 55.75, lo que es en realidad es la distancia desde este dato de acá, que es 54, hasta la media. Entonces esta es la distancia, ¿cierto? Luego, 58 menos 55.75. Entonces esto es 58, esto es 55.75. Y en realidad aquí vamos a tener, bueno, acá en realidad vamos a tener un signo menos, pero ese signo menos se va con este cuadrado. Entonces, lo que en realidad estamos haciendo es calculando la distancia de cada uno de estos datos a la media, y esas distancias las elevamos al cuadrado. Entonces vamos a tener esta distancia de acá y luego esta distancia de acá, ¿cierto? Finalmente, si es que yo ordeno estas distancias, supongamos que cojo esta distancia, mide más o menos esto, lo pongo acá. Esta es la primera distancia. Luego la segunda distancia es más chiquita, la pongo acá. Tercera distancia es esto, la pongo acá. Y la cuarta distancia es esto, la pongo acá. ¿Cierto? Si es que ahora hago la distancia al cuadrado, entonces vamos viendo cuánto es cada distancia. 54 menos 55.75 es 1.75, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí es 1.75, con lo que esto es 1.75. La distancia entre 52 y la media y 55.75 es 3.75. La distancia entre, a ver, esto de acá es 58 y 55.75 es, a ver, 58 menos 55 es 3, menos 0.75 es 2.25. Entonces esta distancia aquí es 2.25 y perdón, no, esto es de 59. Entonces
Esto de acá es 2.25, ¿no es cierto? Y ahora la distancia de 59 a 55.75 es 4 menos 0.75, es 3.25. Entonces esto es 3.25. Bien, entonces más o menos lo que medimos, y luego si ustedes elevan esto al cuadrado, van a tener que... Esta distancia aquí es mucho más grande y lo voy a dibujar como a escala, ¿no? 3.75 al cuadrado es más o menos 16. 1.75 al cuadrado es más o menos 4. 2.25 es igual, un poco más de 4. Y luego 3.25 es un poco más de 9. Entonces, en realidad lo que vamos a calcular acá es el promedio de estas distancias al cuadrado, ¿cierto? Y el promedio entre 16 y un poco más de 9, un poco menos de 4, un poco más de 4, es justamente 10.91. Entonces la varianza lo que mide es cuán lejos están las muestras de su, de su punto central. Y luego, simplemente para terminar, lo que vamos a encontrar es la desviación estándar. Y la desviación estándar S es simplemente la raíz cuadrada de S al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar la raíz cuadrada de 10.91 y eso voy a hacerlo en este momento. Es 3.3. Entonces esto es 3.30. ¿Ya? Esta es la desviación estándar y de igual manera que antes es una medida de dispersión de los datos. Cuán lejos están todos los datos del conjunto. Bien, entonces si ustedes tienen los datos muy esparcidos, van a tener una desviación estándar alta. Si tienen los datos muy cercanos entre sí, la desviación estándar va a ser chiquita. Bien, les agradezco un montón.